Hay quienes creen que las leyendas urbanas son cuentos inventados por vecinos aburridos o por viejitos que se quieren hacer escuchar. Pero cuando algo te pasa, cuando lo vives con tus propios ojos, cuando lo escuchas con tus propios oídos, ya no es leyenda, es advertencia. Y esta historia comienza en una colonia vieja, de esas donde los postes tienen cables enredados, las calles son de terracería y las casas son de lámina y tabique. Estoy hablando de la colonia Lázaro Cárdenas, allá en el norte de México. Yo era solo un niño cuando todo comenzó. En una de las calles más viejas había un terreno baldío. Atrás, muy al fondo, tenía una casita de madera desvencijada. Nadie vivía allí, o al menos eso creíamos. Pero lo que sí había eran 5 perros. Todos callejeros, todos mestizos, pero unidos como una manada. Se refugiaban en ese rincón, sobrevivían con lo que les dábamos los vecinos, aunque también sobrevivían a pesar de nosotros, porque muchos los odiaban. Algunos vecinos los corrían a pedradas, otros les gritaban y hasta les tiraban agua caliente. Pero los perros no se iban. Eran desconfiados, sí, pero nos cuidaban. Nadie de fuera entraba a esa calle sin que ellos se dieran cuenta. No había robos, no había asaltos. Si un desconocido se acercaba, ellos lo rodeaban, lo hacían retroceder. En el fondo, sabíamos que eran parte de nosotros, aunque muchos no lo aceptaran. Un día llegó una mujer a vivir a los cuartos del fondo. Los cuartos de Doña Licha, la viejita que rentaba sin hacer preguntas. La mujer era morena, de mirada torva y sonrisa torcida. Siempre iba vestida de negro. Dicen que había salido del penal, que había estado involucrada con narcos. Tenía un hermano, igual de oscuro, y unos amigos que se veían peor que ella. Todos empezaron a pasar por la calle mirando las casas con descaro. Se sentía el miedo. Una noche, los perros ladraron como nunca. Se escuchaba como si se estuvieran peleando con el diablo mismo. Salimos varios vecinos. Ahí estaba uno de los compinches tirado en el suelo, mordido, sangrando. Los perros lo habían atacado. Lo dejaron casi inconsciente. Entre varios tuvimos que quitárselos de encima. Era la primera vez que veía tanta sangre. La mujer salió gritando que su amigo solo había pasado por ahí, que los perros eran asesinos. Al día siguiente llamó a la perrera. Vinieron y se llevaron a los 5. Los metieron en jaulas, chillando. Mi mamá y la señora Leti de enfrente fueron a pagar la multa para rescatarlos, pero ya era tarde. Los habían sacrificado apenas llegaron. Fue un golpe duro, pero el verdadero horror comenzó esa noche. Me despertó un grito. Era un lamento, largo, lastimero. Al principio creí que era la Llorona. Mi mamá me dijo que me volviera a dormir, que seguro era un borracho. Pero la calle se sentía distinta. Las luces apagadas, las ventanas cerradas, como si todos supieran algo que yo no. Los perros del barrio no ladraban, parecía que se habían escondido. A la mañana siguiente, al regresar del Seguro Social, vimos patrullas en los cuartos del fondo. La mujer estaba muerta. Se había desplomado justo frente a su puerta. Dicen que fue un infarto, que el miedo se la llevó. Pero otros vecinos aseguraban que había sido por lo que hizo con los perros. Porque eran los perros de la bruja. Mucho antes de que yo naciera, en esa misma casita de madera vivía una señora a la que todos le decían la bruja. Tenía 2 perros que nunca se separaban de ella. Cuando murió, le encargó a los vecinos que cuidaran de los perros, que no les hicieran daño. Si alguien los toca, yo volveré. Dicen que fueron sus últimas palabras. Los 5 perros que vivían ahí hasta hace poco eran los descendientes de esos primeros. 2 eran hijos directos, los otros 3 se unieron a la manada después. Nadie quería creer que la bruja había cumplido su promesa, pero esa noche muchos escucharon el llanto. Y lo más extraño, unos niños juraron ver a una mujer jorobada, encorvada como un animal, saliendo del baldío y caminando hacia los cuartos de Doña Licha. Pasaron los meses. Una perra callejera dio a luz en el baldío. Mis papás adoptaron uno de los cachorros. Los vecinos hicieron lo mismo. Nadie quería quedarse con el remordimiento, con la culpa. Mi perro se llama Rufino, y cuando se enoja o ladra de noche, yo lo miro y le digo en broma: tranquilo,
último perro de la bruja. Eso creíamos todos, que la historia había terminado, que todo había sido una coincidencia, hasta que pasó lo del estacionamiento del periódico. Y ahí es donde esta historia toma un nuevo rumbo. La noche en que la vimos entrar con nosotros, o mejor dicho, la noche en que los guardias vieron algo que nosotros no. Una sombra femenina, un ente que no debería haber estado ahí. La noche no había terminado para Ernesto. Aunque sus pies ya no temblaban, algo dentro de él no lo dejaba tranquilo. La figura que había visto detrás del maguey no era un animal cualquiera, tampoco una simple sombra del viento. Esa cosa, lo había observado. Tenía ojos humanos, pero torcidos. Eran rojos, y brillaban como si se alimentaran de odio. Mientras Ernesto avanzaba por el camino polvoriento de regreso al caserío, las ramas secas crujían bajo sus botas. Llevaba su machete colgado del cinto, pero en el fondo sabía que una hoja de acero no bastaría para enfrentar lo que había despertado en ese monte. Algo había cambiado esa noche. El aire olía distinto, como a carne vieja, a flores muertas, a tierra removida de tumba. Llegó a su casa pasada la medianoche. Su madre, doña Olaya, lo esperaba en el portal con una vela encendida. Su rostro estaba cenizo, como si supiera de antemano que algo andaba mal. «¿Viste al del sombrero, verdad?», le preguntó sin mirarlo. Ernesto se quedó congelado. No había mencionado nada de lo que vio. No dijo una palabra desde que salió del cerro. Pero su madre lo sabía. «¿Quién es ese, mamá?», preguntó, aunque una parte de él prefería no saberlo. Doña Olaya alzó la mirada, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Dicen que era un hombre bueno, antes de venderle el alma a lo que vive en las cuevas del otro lado del monte. Ahora viene cada 20 años a buscar un reemplazo. Y esta vez, te vio a ti, mijo». Ernesto tragó saliva. «¿Un reemplazo?». «Sí, alguien debe ocupar su lugar. El trato no se rompe, solo se transfiere. Él está atrapado, pero el diablo no acepta que se quede solo. Y cada vez que sale de su encierro, busca al más joven, al que tenga fuerza para aguantar el castigo». Esa noche Ernesto no durmió. El gallo cantó a las 3 de la madrugada, pero el sonido fue distinto. No era canto, era lamento. Como si el mismo gallo supiera que la muerte rondaba. Al día siguiente, nadie quiso trabajar la tierra. Los vecinos no salieron de sus casas. Solo se escuchaban rezos, puertas cerrándose, y las cadenas de los perros que no paraban de ladrar. El pueblo tenía miedo. Ernesto decidió ir a la iglesia. Era pequeña, con paredes de adobe y una cruz torcida en el campanario. El padre Hilario lo recibió con el rostro pálido, como si él también lo hubiera visto todo en sus sueños. «No debiste acercarte al magueyal, hijo», le dijo el cura. Ahí fue donde enterraron a Romualdo. Su cuerpo nunca se pudrió. Dicen que lo sacaron una vez y tenía la sonrisa intacta, como si aún estuviera esperando algo, o a alguien. Ernesto apretó los puños. «¿Y qué hago entonces? ¿Esperar a que venga por mí?». Hilario le puso una mano en el hombro. «Hay una forma, pero tendrás que ir a donde nadie quiere ir. A la cueva del silencio. Ahí se esconde lo que controla a Romualdo. Si logras enfrentarlo, puede que consigas romper la maldición». Esa misma noche, Ernesto se preparó. Llevó su machete, una vela bendita y una imagen de San Miguel. El cielo se había puesto rojo al atardecer, como si el sol sangrara. Y cuando llegó a la entrada de la cueva, el viento se detuvo. Todo estaba en silencio. El interior era como una garganta de piedra. Goteaba agua desde lo alto, pero lo que más perturbaba era el eco. Cada paso de Ernesto parecía repetirse como si alguien más caminara detrás de él. De pronto, una risa lo hizo girarse. Era seca, hueca, como el crujir de huesos. «¿Ya vienes a tomar mi lugar?», dijo una voz que no salía de ninguna parte. La figura apareció lentamente, arrastrando una cadena oxidada atada a sus pies. Era Romualdo, pero no tenía piel. Su rostro era una calavera cubierta por sombras, y su cuerpo parecía un saco de huesos y cenizas. Sus ojos eran 2 carbones ardiendo. Ernesto levantó la vela y la imagen de San Miguel, pero la figura solo se rió. «Eso no sirve aquí. Aquí solo reina él. Y él ya te vio». La cueva empezó a temblar. De entre las paredes surgieron otras figuras.
rostros conocidos del pueblo, hombres y mujeres que habían desaparecido con los años, todos con los ojos vacíos, atrapados como esclavos del mal. Ernesto gritó con todas sus fuerzas: «No me llevarán». Corrió hacia Romualdo y le clavó el machete en el pecho. Pero no salió sangre, solo humo negro. El cuerpo se deshizo en el aire, pero la cueva no dejó de temblar. Al contrario, un rugido surgió desde lo más profundo, como si algo milenario despertara. La tierra se abrió, y del fondo surgió una criatura imposible, una mezcla de hombre, serpiente y sombra. Tenía alas de murciélago y garras de obsidiana. Su boca era un abismo lleno de lenguas. «Tú no puedes romper lo eterno», dijo la criatura. «Solo puedes escoger». «¿Escoger qué?», preguntó Ernesto. «¿Morir como humano o vivir como maldito?». El silencio llenó la cueva. Y entonces Ernesto hizo lo impensado. Sacó de su bolsillo una pequeña botella que su madre le había dado. Contenía agua del pozo del cura Hilario, bendecida con 7 padrenuestros y 3 rosarios. Sin pensarlo, la arrojó al rostro de la criatura. Un chillido ensordecedor sacudió la montaña. La criatura se retorció como si ardiera por dentro. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y los cuerpos atrapados comenzaron a liberarse. Romualdo apareció una última vez, esta vez con el rostro joven, casi humano. «Gracias», dijo antes de desaparecer en una lluvia de cenizas. Ernesto salió de la cueva cuando el sol ya asomaba por el horizonte. El aire era más limpio, y los perros ya no ladraban. Pero no todo había terminado. Al llegar a su casa, encontró a su madre dormida frente a la vela. Sobre la mesa, había un papel viejo, amarillento, con algo escrito a mano. «El que rompe la cadena, lleva la marca». Ernesto miró su reflejo en el vidrio de la ventana. En su cuello, una pequeña cicatriz en forma de cruz ardía con un rojo tenue. El mal había sido encerrado, pero no destruido, y ahora vivía dentro de él. Los primeros rayos del sol apenas rozaban los tejados del pueblo cuando una bruma espesa, imposible para esa hora del día, volvió a cubrir el horizonte. Era como si la noche se rehusara a marcharse. Aquellos que aún quedaban vivos cerraron puertas y ventanas, murmurando oraciones olvidadas, presintiendo que lo peor estaba por suceder. Pedro, con el machete ensangrentado y las manos cubiertas de tierra, jadeaba al pie de la cruz que había clavado en el centro del campo maldito. Había sobrevivido a horrores que hubieran hecho enloquecer al más cuerdo. Pero en su mirada ya no había miedo, sino una furia contenida, como si entendiera que solo la violencia lo mantendría vivo. Don Casimiro, el anciano ciego, apareció de nuevo sin hacer ruido. Pedro lo miró con extrañeza. El anciano no sangraba, no tenía heridas, y sin embargo caminaba descalzo sobre las piedras como si no sintiera dolor. Sus palabras eran un susurro rasgado, como el viento que arrastra las hojas secas en un cementerio. El que despierta a los muertos, hijo, no siempre puede volver a dormirlos. Pedro no entendía a qué se refería, pero en ese momento el suelo tembló bajo sus pies. Desde el pozo, el mismo que había escupido lodo y sangre en la noche anterior, emergió un grito. No humano. Era como si todas las voces del infierno se unieran para escupir una sola palabra. Culpable. De pronto, los cuerpos que habían sido enterrados en las fosas comunes comenzaron a arrastrarse fuera de la tierra. No como zombis lentos, no. Estos cadáveres se movían con rabia, con precisión. Eran espectros de los pecados del pueblo, de sus secretos, de los desaparecidos que nadie se atrevía a mencionar. María, la joven que había perdido a su madre en la masacre del 82, fue la primera en caer. Un brazo esquelético surgió de su propio jardín y la arrastró sin que pudiera gritar. Solo quedó una mancha de sangre en la tierra y un colgante religioso balanceándose entre las ramas. Pedro corrió, buscando a los demás. Encontró a Tomás, el herrero, colgado en su propia forja. A doña Enriqueta, degollada frente al altar que había construido para su hijo muerto. Todos estaban siendo castigados. Fue entonces cuando recordó las palabras de don Casimiro: el que despierta a los muertos. Y Pedro había despertado algo. Con sus rezos torpes, con su desesperación, con la sangre derramada, había abierto una puerta que no debía abrirse jamás. Decidido a terminar con todo, corrió hacia la iglesia del pueblo. Sabía que ahí se ocultaban los objetos más antiguos,
los sellos de los monjes que alguna vez intentaron contener el mal. Al entrar, fue recibido por un coro de susurros. Las paredes respiraban. Las imágenes de los santos sangraban por los ojos. En el altar, cubierto de telarañas y ceniza, encontró el libro del silencio, una reliquia prohibida, escrita con sangre y saliva de penitentes. En sus páginas, encontró el conjuro, un ritual final que sellaría la grieta entre los mundos, pero a un precio. «Debe morir el que abrió el umbral», dijo una voz detrás de él. Era Casimiro, pero esta vez tenía ojos. Brillaban como carbones encendidos. Pedro no dudó. Se llevó el libro al campo, al lugar donde había comenzado todo. Comenzó a recitar el conjuro mientras los espectros lo rodeaban. Gritaban su nombre, lo acusaban, lo maldecían. El viento se levantó con fuerza. Las piedras flotaban en el aire. Los árboles lloraban savia negra. Cuando terminó el último verso, el cielo se partió. Un haz de luz descendió como una lanza y atravesó a Pedro por completo. Su cuerpo se desintegró, dejando solo su machete clavado en la tierra. Los muertos gritaron una última vez y luego, silencio. Pasaron los días. La bruma se disipó. El pueblo quedó en ruinas. Solo sobrevivieron 2 niños, ocultos bajo una cripta. Crecieron y contaron la historia a sus hijos, y estos a los suyos. Hoy en día, nadie se atreve a caminar por ese campo, ni siquiera a mencionarlo. Dicen que por las noches, si uno camina cerca, se escucha el sonido de un machete afilándose, y una voz, lejana, que murmura: